Bueno, para hablar de eso estamos comunicados con un economista, Walter Morales. Walter Morales, además de ser economista, es CEO de Wise Capital. Walter, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Un placer, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Leandro, Daniel está de viaje. Leandro, perdón. No pasa nada. Te quería preguntar lo siguiente, Walter. Con una inflación anualizada del 100%, que es lo que están diciendo la mayoría de las consultoras, ¿hay forma que los salarios le ganen a la inflación? No. Lo vemos muy. A ver, tenemos un problema de raíz de la economía que es fiscal. ¿Sí? Si aparte de lo fiscal, que ya de por sí es inflacionario, puede constantemente emitir peso para financiar el déficit, se va también a estar emitiendo un adicional. Bueno, se nos cortó la comunicación, enseguida vamos a intentar restablecerla. Justamente estábamos hablando de esto, de que los salarios están corriendo de atrás la carrera frente a la inflación. Es interesante ver los pronósticos también que las consultoras trazan para 2023. Acordate que el presupuesto que elaboró el gobierno habla de una inflación el año que viene del 60%. Bueno, las consultoras ya hablan de un 90% de inflación el año que viene. Walter, nos estabas diciendo que es muy difícil que los salarios le ganen a la inflación en este contexto. Sí, a ver, vamos por parte. Las ventas de las empresas son paupérrimas. Cualquier ajuste salarial también te va impactando en la cantidad de la mano de obra empleada. Cuando vos no tenés venta, no tenés producto, porque no nos olvidemos que también te vas a la importación. Claro. Entonces, ¿con qué vas a pagar los mayores salarios si no te entran piezas y partes para producir? O sea, hay que ver lo que pasa en la industria del neumático, en la industria automotriz, para nombrar solamente dos casos. ¿Cómo vamos a aumentar salarios en esos sectores si no tenés ventas directamente? ¿Sí? Después hay temas adicionales que tenemos que tener en cuenta que son muy importantes, no son menores. La emisión monetaria, la política monetaria en sí mismo del gobierno ya de por sí es inflacionaria. Es muy difícil que en un país con un déficit fiscal tan importante no tengas una inflación creciente. Si a eso le sumás lo adicional que tenés que emitir para pagar solamente los sueldos de los empleados públicos, en todo su escalafón, nacional, provincial y municipal, tenés otro problema adicional, porque no nos olvidemos que tenemos una economía informal muy grande en la Argentina, que supera el 40%. Toda esa plata circula, tanto la formal como la informal. La informal termina en el blue. Hay sectores que se manejan todavía por el blue, no son una gran mayoría, pero hay sectores que se manejan. Ese aumento del dólar termina siendo también generando más inflación. Entonces empieza una carrera de precios terrible, que es muy difícil que el salario se ponga delante de esa carrera. Siempre corre de Vayamos atrás. siempre atrás. No vayamos a los procesos de hiperinflación, pero sí vayamos en la previa a la hiper en los 80. Venía el aumento de inflación y el salario te lo aumentaban al mes siguiente, en Claro. función de la inflación transcurrida, nunca la que iba a venir. Y en ese contexto, la vicepresidenta la semana pasada le marcó la cancha al ministro de Economía señalando que había aumentado la indigencia y que había que hacer algo con el sector de la alimentación. En este momento, la Secretaría de Comercio Interior de Tombolini negocia con las empresas de productos de consumo masivo y de alimentos un nuevo programa de precios cuidados. ¿Cuánto ese programa puede ayudar a bajar la inflación o a que no siga subiendo? En nada. En nada. Si vos, cualquiera que va a ver los proveedores de precios cuidados, vos en un supermercado, son marcas en algunos casos irreconocibles, que tienen poco stock. Se acaban rápido, se vacían las góndolas rápido. Vamos a un supermercado, los ponen hoy, vas a la tarde, ya no hay. Sí, es muy Reponen difícil de otro día. conseguirlas. Ese es el problema. No son primeras marcas que te aseguran un stock abundante los que tienen precios cuidados. Y por otro lado, no podrían, porque también las primeras marcas son los que tienen más dotación de personal. ¿Cómo le pagan sueldos? O sea, Claro. estamos en un problema, por ejemplo, de vuelta. Vuelvo un paso para atrás porque al fin y al cabo volvemos a un punto. Tres problemas a las importaciones. ¿Sí? Las etiquetas de calidad se imprimen con tintas extranjeras, pues no tenemos tinta de calidad. Tenemos tinta de calidad, no en abundancia. ¿Ok? Toda la vida fueron tintas extranjeras. Entonces, si no tenés esa tinta, el packaging no termina complementado. O sea, tenés varios problemas que tienen que ver con la insuficiencia de reservas.
La suficiencia de reservas, por más que el gobierno no lo quiera, en alguna medida también te termina pegando la inflación, porque el gobierno tiene que hacer una emisión monetaria para pagar el gasto público. Después tiene que hacer una mega emisión de deuda a tasas cada vez más altas para retirar los pesos. Esos pesos que vos retiraste a tasas cada vez más altas te genera un déficit cuasi fiscal, que después el Banco Central tiene que salir a emitir pesos para pagarle a los acreedores. Y con el dólar soja que instrumentó el gobierno en septiembre, el gobierno se encargó de remarcar que aumentaron considerablemente las reservas del Banco Central, pero al mismo tiempo ese Banco Central pagó caro un dólar que luego vendía barato. ¿Cuánto mejoró la macroeconomía o la situación actual esa medida y cuánto la empeoró teniendo en cuenta esto del déficit fiscal, la emisión monetaria que vos nos estás contando? A ver, ponerlo en esos términos es más difícil, de cuánto mejoró, cuánto empeoró. Si tengo que ser justo, fue una buena medida en el momento correcto, porque teníamos muy pocas reservas, volvimos a estar arriba de los 5.000 millones netos, pero no deja de ser inocua en sí misma, porque al fin y al cabo, al día siguiente del dólar soja, ya no hay dólares que nadie liquide. Ayer el Banco Central, hoy no sé, pero seguramente habrá ocurrido lo mismo, volvió a vender dólares. Entonces, fue efectiva mientras duró. Bueno, ahí tenemos una pista igual. Es una cuestión de precio. Ahí te están diciendo que a $200 el campo liquida, o sin retenciones, porque al fin y al cabo la soja le quitas la retención y en vez de llevarlo a 200 te da un dólar de 140, el mismo que tiene todo el resto de los exportadores. O sea, es una cuestión de precio, en definitiva. A este precio no te liquido, prefiero guardar la mercadería. Vamos hacia ese camino, pero no es por una cuestión caprichosa del campo. Es sencillo. Vos agarrás todos los pasivos que tiene el Banco Central, lo dividís por las reservas, ¿sí? Y te termina dando un dólar de 280 pesos. Entonces, si es una situación insostenible, ¿para qué voy a regalar mi cosecha a 140? A 200 venden. Es un tema de precio. En ese escenario que vos estabas marcando, lo que nos estás diciendo es que es necesario o una devaluación o eliminar las retenciones o bajarlas para que haya más liquidaciones. Sí, yo me imagino, o eliminás las retenciones para la soja o dejás un dólar soja de por vida. Total, tenemos tantos dólares en Argentina que ¿qué le hace una mancha más al tigre? ¿Sí? O sea, tener 9 o tener 10 o tener 11, el problema es que tenés más de uno. Con estos niveles, Walter, de inflación, bueno, hay sectores populares que no llegan a fin de mes. De hecho, ha aumentado la indigencia en el primer semestre del año, que eso es lo que le marcó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía Sergio Massa. Pero también se da otro fenómeno en sectores medios o sectores altos que tienen ingresos mayores, que no saben qué hacer con los pesos, ¿no? Que no saben dónde colocar los pesos. Vos sos especialista en finanzas y en inversiones. ¿Qué aconsejás a la clase media o la clase media alta que no sabe qué hacer con los pesos que tiene en el bolsillo para no perder valor? Es la pregunta más fácil de todas. No, a ver, depende del horizonte de la inversión y depende de la versión a riesgo de cada inversor, ¿no? O sea, según quien te la pregunte, quien te haga la pregunta, la respuesta es diferente, ¿no? En líneas generales, nadie quiere perder contra el dólar. ¿Sí? Somos un país que pensamos en verde, ¿sí? Entonces, si uno está pensando con los pesos, tener la inversión más dolarizada posible, nosotros nos guiamos por los por los bonos duales. Los bonos duales son unos bonos nuevos que emitió el gobierno. Hay de bonos corporativos también, de mejor calidad, ¿sí? Que los gubernamentales, que te pagan lo más alto entre la devaluación y la inflación, al momento del vencimiento, por supuesto. Te diría que eso es el mejor refugio que hay para el ciudadano a pie, ¿sí? Que piensa en estar protegido contra el dólar y hoy porque cobra ATP, por un montón de cuestiones, no puede comprar dólares. Claro. ¿Sí? Es la mejor solución. Buscar la alternativa para dolarizarse o para estar cubierto ante una devaluación, eso es lo que propones. Exacto, sí, porque la devaluación, a ver, no digo que va a ocurrir este año, ¿sí? Pero si el gobierno logra aguantar, y en el 2024, cuando asuma el próximo gobierno, va a tener que ocurrir algo.
Y el 2024, cuando decimos 2022 hoy, parece lejano, pero sabemos que generalmente las devaluaciones son el 6 de enero, mientras estábamos sacando el pastito de los Reyes. Y Walter, te hago la última pregunta. Ese escenario de inversiones, ¿no? ¿En qué invierto estos pesos que tengo? ¿Cómo te modifica el horizonte de la inversión, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones presidenciales, que puede haber un cambio de signo político? ¿En qué te cambia la estrategia inversora teniendo en cuenta ese hecho político fundamental que va a tener 2023? Fantástica pregunta. Mira, hoy nosotros, todos nuestros clientes, los que ya tienen aversión al riesgo, armamos todas carteras cortas, con ningún bono que venza más allá de agosto, como largo septiembre, año que viene, y ajustado por inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no. A ver, si esperamos algo, es un ajuste cambiario, no una devaluación. Una devaluación estamos hablando algo que supere la inflación. Venimos con un tipo de cambio tan atrasado que lo que vas a tener como máximo es un ajuste cambiario y no una devaluación. Entonces, en ese sentido, todos los activos que ajustan por ser barra inflación es la mejor alternativa y que venzan como largo agosto o septiembre del año que viene. Ahí tenés letras de tesorería que ajustan por ser. La más larga, si no me falla la memoria, vence en junio. Y después tenés bonos de tesorería que también ajustan por ser, que tenés prácticamente, tenés dos que vencen en el 2023. Uno vence en marzo y el otro vence en agosto. O sea, ahí hay que moverse. Uno puede armar una cartera bastante tentadora de inversión con estos activos que te acabo de nombrar, que la cartera tiene un promedio de vida no superior a 7 meses, 8 como mucho, y con una tasa nominal anual del 92%. O sea, le estás ganando 20 puntos al plazo fijo. El plazo de inversión es hasta las PASO y después vemos. Después vemos. O sea, no tenés ningún activo que venza después de agosto. Clarísimo, Después, Walter. no porque vaya a haber un reperfilamiento, ¿sí? Sino porque seguramente va a haber una corrida cambiaria. Muy bien, Walter. Muchísimas gracias por la nota. Muy buenas noches. A vos y ahora sí, Leandro. Gracias, Walter. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, recién escuchabas el